¿Has sentido que debido al trabajo tu bienestar lo dejas en segundo plano? ¿Crees que tu bienestar está relacionado a tu productividad? Bienvenida a Cadou Calm at Grow. Hoy tenemos una súper invitada, licenciada en nutrición y dietética, especializada en nutrición funcional, epigenética y longevidad. Su nombre es Lourdes Huesca. Ella es fundadora de Being Wellness. Es conferencista y apasionada de la educación. Hoy mi voz está un poco rasposa, pero estoy feliz de estar con ustedes, pudiendo compartir y agradeciendo mucho el tiempo de Lourdes. Y bueno, vamos para adelante. Espero que mi voz consiga terminar. Gracias por estar aquí y por ser parte de la comunidad de Cadou. Sírvete un té, maneja con cuidado si nos estás escuchando o donde nos estés escuchando, disfruta lo que estás haciendo y gracias por escucharnos. Bienvenida, Lourdes, muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa mi voz rasposa el día de hoy, pero yo estoy encantada que pudiste tener tiempo para nosotros y que estés el día de hoy aquí. Y me encantaría si te presentas y que nos platiques un poco. Porque en el día a día, ya sea amas de casa o no, personas trabajando en alguna empresa, emprendedoras, el bienestar lo pasamos a segundo plano. Te quiero preguntar, ¿cómo impacta cuidar nuestra salud en energía, creatividad, productividad? Todo. Primero que todo, gracias, Ere, gracias por tu espacio, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir de verdad contigo este espacio. Y bueno, la verdad es que esta pregunta que haces es importantísima y a veces creo que sería, la verdad, crucial pararnos, hacer una pausa y justo cuestionarnos esto, ¿no? Porque generalmente en el día a día, con todos los roles que tenemos, con todo lo que estamos haciendo, esto lo vamos dejando hasta el final de nuestra lista de cosas que hacer, ¿no? Cuando en realidad es algo que va a crear un impacto muy poderoso en todo lo que yo haga. En mi rol como mamá, como mujer, como profesionista, seas hombre, seas mujer, es algo que definitivamente va a tener un impacto muy poderoso, porque entre mejor estés tú, vas a poder traer lo mejor de ti a tu casa, a tu familia, a tu empresa, a tu equipo. Entonces, definitivamente es algo que creo que valdría la pena conversar sobre eso, abrir esa conversación para poder hacer algo al respecto y ponerlo en un plano de prioridad, ¿no? Qué importante lo que mencionas, ¿no? Entre mejor estés tú, más compartes cosas mejores. No sé si lo expresé bien, pero al final es verdad y muchas veces no nos damos ese tiempo. Y justo lo mencionamos, muchas veces hablemos un poco de mujeres, manejamos miles de cosas, diferentes horarios, los de nosotros, nuestros hijos, a veces nuestros esposos, nuestras carreras. Y yo he escuchado que tú tienes un programa de bienestar integral, que me encantaría que nos platicaras qué es y cómo puede ayudarnos justo un programa de este tipo a rendir mejor y mantenernos más enfocados, sin estar exhaustas al final del día. Gracias, Ere. Pues sí, este es un programa que diseñé hace más de 20 años. Se llama BIN, que BIN quiere decir Bienestar Integral. Y te voy a compartir, que es algo que la verdad platico muy poco. Yo creo que es más, nunca lo había platicado realmente hacia afuera. Es un programa que diseñé como con la intención de honrar un poco incluso lo que fue en ese momento mi propio camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de autosanación. Yo me di cuenta que había demasiada información afuera, pero de pronto el gap o justo lo que está a veces difícil de entender es cómo puedo integrar eso a mi día a día, ¿no? Entonces veo personas con la mejor intención de querer incorporar nuevos hábitos, yo creo que todos sabemos que tenemos que comer mejor, que manejar el estrés, que hay que dormir. La pregunta es, ¿por qué si vivimos en un momento en el que tenemos tanta información, no lo hacemos, ¿no? Y entonces, como bien decía Hipócrates, que siempre, la verdad, me gusta poner este ejemplo, me encanta esta frase, que siempre dice, antes de intentar ayudar a sanar a alguien, pregúntale si realmente está dispuesto a dejar lo que lo enfermó.
Y la verdad es que esta pregunta la mayoría de las personas, Ere, dicen que sí. Pero cuando hacemos una pausa y realmente observamos, realmente son muy pocas las personas que están dispuestas a dejar eso, porque somos seres de hábitos, somos personas que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Muchos de ellos ni siquiera los cuestionamos, los aprendimos de casa, de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia, ¿no? Amigos, colegios. Entonces somos como un cúmulo a veces de información y de hábitos que en muchos casos no nos hemos parado realmente a pensar qué de todo esto realmente resuena conmigo, ¿no? ¿Qué de todo esto me hace sentido? Porque no se trata de hacer la dieta, y ahorita quiero hablar sobre esa palabra que la verdad es que no utilizo normalmente, pero para que la gente pueda entender un poco a lo que me refiero, porque empiezan a ver, bueno, pues cuál es la dieta de moda, entonces empiezan a hablar que si keto, que si baja en carbohidratos, que si no, ahora quita, pon, mete, sin integrar y entender realmente qué es lo que esa persona realmente necesita. Entonces, si bien hay ciertos fundamentos que tienen que ver y que pueden aplicar para todos, para la salud, hay ciertas cosas que es importante después ir personalizando. Entonces, este programa surge de que me doy cuenta de que la necesidad que verdaderamente tenemos, Sere, y ahora te voy a platicar cómo llegué a esto, es de regresar la mirada a nosotros mismos, que es donde siempre han estado las respuestas, donde siempre ha existido esa sabiduría que un día quizás pusimos en manos de alguien más, ¿no? Así sea una autoridad que llamamos de salud, y eso crea una desconexión de esta, pues como lo acabo de decir, ¿no? Sabiduría interna de nuestro cuerpo que nos puede guiar de una forma muy asombrosa y precisa si escuchamos. Entonces siempre les digo que en la escuela nos enseñan de pronto demasiada álgebra, trigonometría y muy poco de algo que para mí es crucial, que tiene que ver con el desarrollo de conciencia, con este autoconocimiento, ¿no? Y de ahí es que surge este programa que diseñé que se llama BIN. El primer lugar, y siempre digo que es la cuna, vamos a decir, donde me inspiré para hacerlo, es en una imprenta en México, en donde tuve la oportunidad de trabajar con, pues ahora sí que desde los obreros que tenían jornadas de 12 horas hasta el dueño de la compañía, que además ahorita si quieres platicamos también sobre lo que he visto en estos 20 años, que es importante para que un programa de bienestar verdaderamente tenga el impacto que queremos, ¿no? Okay. No se trata solo de meter iniciativas o de tener prácticas, sino de que esto tenga una coherencia, ¿no? Pero entonces cuando yo llego a la imprenta, lo primero que me invitan a hacer es a ver a 10 personas que ellos se capacitaban ahí sobre unas máquinas alemanas que llevaban para imprimir. Y lo que me pedía Abraham, que es el director de esta empresa, era darles un plan de alimentación, ¿no? O una dieta. Me voy dando cuenta a lo largo de todo esto que la verdad es que no es solo lo que necesitamos un plan de alimentación, no es suficiente. Me empiezan a compartir cómo es su alimentación, que además aquí entran factores de diferentes lugares, incluso socioeconómico, a qué tengo acceso, a qué no, cuál es la información que tengo, ¿no? Y ahí me doy cuenta que lo que nos falta realmente de estos temas es educación, que por eso empezaba y comentaba hace un ratito, de pronto demasiada trigonometría y álgebra, y muy poco sobre esto, muy poco sobre cómo este vehículo que tengo para estar en este planeta realmente funciona, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque si yo entiendo y conecto con que es a través de este cuerpo maravilloso que yo voy a poder cumplir mis sueños, abrazar a las personas que amo, lo que sea que tú quieras, viajar, si tienes un proyecto, ¿no? En mente, quieres escribir un libro, quieres estar con tus hijos, es a través de este cuerpo que podemos hacerlo. Entonces, a veces cuidamos más nuestro coche
las plantas, ¿no? Que a nosotros mismos. Yo siempre les digo, y cuando trabajo incluso con chavos, que he tenido oportunidad también de trabajar en colegios, ya te iré platicando, siempre les digo, a ver, si no hubiera agua en tu casa y tienes una planta, pero solamente tienes de estos refrescos de soda llenos de azúcar, azucarados, ¿le pondrías a la planta ese refresco? No, ¿cómo? ¿No? Muy, muy interesante ver cómo a veces no nos damos cuenta por estos hábitos que vamos teniendo, lo que vamos viendo y aprendiendo sin darnos cuenta y no nos cuestionamos. Entonces, este programa también es una invitación, perdona, Mere, te, No, no, dije sí. Lo siguiente. invitación justo a empezar a cuestionarnos. ¿De dónde viene esto? ¿No? ¿Es algo que yo creo y elijo o es algo que hago porque lo hacían en mi casa desde que era chiquito, ¿no? Porque estuve expuesto a eso. Por eso realmente creo que BIN es un programa que, de hecho, el eslogan es un espacio de encuentro contigo, ¿no? Es como regreso la mirada hacia mí. Y eso es un proceso. O sea, también quiero decir que no es magia, ¿no? No eso no existe. Estos de pronto personas que salen y que te prometen que si tú haces un programa específico te va a cambiar para siempre, ¿no? Yo creo que todos son pasos sobre los que tenemos que ir construyendo y eso es importante porque hoy vivimos en el mundo de la inmediatez. Todo lo queremos fast, o sea, ¿no? Y la dopamina y las redes sociales y entonces si yo no tengo resultados pasado mañana es que no sirve. Y en realidad hay que entender que es un proceso. O sea, cuando un bebé se está formando en el vientre de la mamá, no es hoy estoy embarazada y mañana nace. Hay un proceso, porque yo me tengo que preparar, ¿no? Emocionalmente, físicamente, el cuarto del bebé. Entonces, eso es importante, entender que no es compro el libro y mañana ya pasa. No, involucra un trabajo de autoconocimiento y de conciencia sin duda alguna. Wow, Lourdes, creo que ahorita acabas de mencionar varias cosas. Uno, no sabes el gusto que me da escuchar que estás trabajando con adolescentes o personas más jóvenes en escuelas, pues siento que es algo muy necesario, porque si venimos cargando estas creencias de no tenemos tiempo para sentirnos mejor o para hacer cosas por nosotros y imitando las cosas que están a nuestro alrededor, necesitamos mensajes desde muy jóvenes, desde que la salud está en tus manos, tu bienestar está en tus manos. Yo creo que es súper importante, no, no sabes cómo me da gusto escuchar esto. Y escuchando un poco los testimoniales del programa, una cosa que me llamó mucho la atención es cómo dicen que es un programa integralmente cuerpo-espíritu, un programa que se preocupa por ti eh, em, y que te ayuda a trabajar en la creencia que no tenemos tiempo de cuidarnos, ¿no? A nosotros mismos. Y yo siento que todo esto está muy relacionado con el estrés, ¿no? Ese sentimiento de no tenemos tiempo de cuidarnos, es un estrés de decir, quiero hacer algo por mí, pero no tengo tiempo. ¿Y qué herramientas o hábitos tú has visto que incorporan las personas que siguen tus programas que les hacen una diferencia? Gracias, Ere. Qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que si yo trato de construir algo sobre un terreno que no está preparado, quizás puedas construir un poquito, ¿no? Pero en realidad los cimientos no estaban listos para eso. Entonces, algo que hacemos en BIN y que hago muchísimo hincapié es en que lo primero que tenemos que hacer es conectar con un motivo más verdadero de para qué quiero estar bien. Súper importante. Tenemos que darle un sentido, porque si no, otra vez, estamos llenos de información, era incluso, me parece que eso ha creado a veces más confusión Sí. que una guía clara, ¿no? Porque sobre todo
veo mucho de repente lo que te platicaba en un inicio. Personas queriendo seguir la moda del momento de qué ejercicio voy a hacer, qué tipo de alimentación voy a llevar, ¿no? En lugar de realmente tomarse el tiempo para entender cuál es tu propia necesidad. Porque no es lo mismo una mujer a los 20 que a Mm, los 30, que a los 40, y lo mismo puedo decir para los hombres. También claro, ellos pasan por etapas distintas, que van a tener necesidades diferentes. No es lo mismo si yo estoy estresada, el tipo de actividad física que puedo hacer, que si estoy en un momento en el que estoy más relajada y puedo llevar a mi cuerpo a algo más extremo. Entonces, sin duda creo que lo primero es preguntarnos y conectar, que ahí está el secreto, con este motivo que es tan íntimo muchas veces y tan personal de para qué quiero estar bien. Y tener una mirada no solo a corto plazo, ¿sabes? Sino a mediano y a largo plazo. ¿Cómo quiero existir? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Quién quiero ser para mis hijos? En su día para mis nietos. ¿Qué tipo de profesionista quiero ser? Creo que muchas veces ahí está justo este como eslabón perdido, porque queremos empezar a construir algo sobre algo que no tiene realmente un soporte que pueda sostenerlo, ¿no? wow, fíjate, me imagino la cantidad de gente que te llega como nutrióloga diciéndote, pues ya dame la dieta o dame el plan, el menú. Y lo que mencionas, el cimiento, ¿para qué? Es muy, muy importante y creo que todas las personas que nos están escuchando o viendo, los invitamos a justo preguntarse eso, ¿no? ¿Para qué quieres traer un cambio a tu vida? Y eso te va a ayudar mucho más a ejecutar cualquier cambio que quieras traer. Eso se me hace muy, muy importante. Y hablando un poco de emprendimiento, Lourdes, em, muy, como solopreneurs, que son las personas que nos lanzamos solitas a, no, a crear algo, o pequeños emprendedores, creo que has comentado algunas cosas, pero tal vez nos puedes dejar ejemplos que tú has visto que les han funcionado a, a tus clientes. ¿Cuáles son los aspectos básicos que podemos cuidar para que tengan un impacto en nuestro negocio? Que muchas veces es bien importante cuidarnos, pero también queremos ver resultados. Uy, aventé el micrófono, no, resultados eh, extrínsecos de una manera. ¿Qué nos comentarías de esto? Sin duda, lo primero, lo que acabamos de decir, que es conectar con ese motivo más verdadero, porque de ahí va a surgir todo el resto. Entonces, creo que a veces, por todos los retos que representa ser solopreneur, como tú dices, Ere, y lo mencionas muy bien, que de hecho es muy importante, eh, por todo lo que implica, todo lo que tienes que organizar, y si además eres pero mamá, pero esposa, pero todos estos roles que tenemos afuera, a veces si te das cuenta, la agenda está llena de todo menos de nosotras mismas. Entonces, yo creo y lo veo todos los días conmigo, y te lo comparto así porque esa es la realidad. Yo sí he visto una enorme diferencia cuando yo empiezo mi día nutriéndome a mí, y no me refiero a comer frutas solamente, ¿no? Sino haciendo algo que a mí, como ser humano, como Lourdes, como persona, como mujer, realmente me nutra, porque acuérdense que el ser humano se nutre, y esto es muy importante, y una de las primeras cosas que hay que también como concebir y entender, que nos nutrimos de muchísimas cosas, no solamente de lo que como y pongo en un plato, sino de mis relaciones, de los proyectos que tengo, de diversión, que a veces también es algo que vamos dejando en el cajón hasta lo último y no nos alcanza el día, ¿no? De pronto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que tú quisieras para ti, que no tenga que ver con tus hijos o que te fuiste a una cena con tu pareja, ¿no? Con tu marido, con tus amigas. Entonces,
vamos dejando eso hasta el final. Entonces, sin duda yo creo y veo una enorme diferencia. Por ejemplo, yo sí noto cuando yo no hago algún tipo de entrenamiento o actividad física cuando me despierto, mi día es completamente diferente que cuando sí lo hago. O sea, sí creo que hay ciertos, para mí, no negociables, o también depende de lo que tenga en el día, ¿no? Cómo lo voy a ir organizando. Porque además cuando tenemos estas pequeños, bueno, como le llaman en inglés, pequeños wins, estas pequeñas ganancias, Ganancias. empiezas tu día desde ahí, de verdad que te cambia por completo la concepción. Sí. Que cuando empezamos corriendo, estresados, ¿no? Yo entiendo que sobre todo cuando nuestros hijos están chiquitos, de pronto esa es un poco la dinámica, ¿no? Pero hay que despertarlo, pero que se vista, pero el 8. Sin embargo, si yo me pudiera tomar, de verdad era que ni siquiera es tanto, 5 minutos. 5 minutos de conectar conmigo, de hacer algo, puede ser una lectura, puede ser una meditación, puede escuchar una música, algo que a ti te nutra, empezamos muy diferente el día. Entonces yo empezaría por ahí, porque, y esto también se los comento mucho en las empresas, ¿no? Que pasa lo mismo, los solopreneurs y los que somos emprendedores tenemos también de alguna forma que organizar nuestros tiempos y nuestra agenda. La mayoría de las personas no tienen en su agenda espacio para ellos, Sí. para nosotros. Entonces, yo empezaría por ahí porque sin duda va a ser que puedas concebir tu día de una forma muy distinta. Y ojo, porque también eso es muy importante. Yo puedo ponerlo en mi agenda. ¿Cuántas veces no lo ponemos? Pero no lo honramos. Y además eso viene acompañado de un sentimiento de, ¿para qué lo hago si de todas maneras sé que no lo voy a hacer? Cuando, si fuera, por ejemplo, una cita, ¿no? Con el jefe en una oficina, ¿no? O, por ejemplo, imagínate con la cita que tú quieras. No creo que dejáramos de honrar eso. O sea, si quedamos, estamos ahí, ¿no? O sea, we show up, ahí estamos. Entonces, eso creo que sería importante también hacerlo. O sea, si yo lo voy a agendar, voy a realmente honrar ese espacio conmigo, porque sé que además eso va a traer pues un mejor día para mí, una mejor visión. El tema del ejercicio para mí, y lo menciono todo, pero todo el tiempo, de verdad que si tú empiezas de alguna manera, digo, yo creo que los beneficios del ejercicio los conocemos ya todos, hay cada vez más evidencia científica de cómo con pocos minutos logramos que se oxigenen todas nuestras células, el cerebro, segregar endorfinas, serotonina, dopamina, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos desde ahí, podemos crear un día completamente diferente. Eso sería lo primero. Entonces, otra cosa súper importante que veo es que la gente a veces quiere poner 10 cosas a la vez. De verdad también pienso que, porque por supuesto que a todos nos pasa, ¿no? Y sobre todo ahora que acaba de empezar, por ejemplo, el año, tienes todos estos propósitos, esas cosas que quieres hacer, pero si yo intento hacer esas 10 cosas a la vez, solo me voy a frustrar. Entonces, definitivamente, entonces la invitación es que de todo eso va a mover, vamos a decir, la aguja un poquito más hacia donde yo quiero llegar. Y empezar por una cosa, que a veces creemos que, bueno, una cosa, por ejemplo, hacer ejercicio en la mañana, ¿qué tanto? 20 minutos en la mañana, ¿qué tanto va a cambiar mi día? Muchísimo más de lo que nos imaginamos. Y sobre eso vamos creando otro, y otro, y otro, y otro. Porque si trato de hacer todos a la vez, termino tirando la toalla y con una sensación de no sirvo para esto, no me cumplí. Entonces, por eso pensaba y cuando creé BIN en explicar y compartir esto de verdad de que es un proceso, ¿no? No es algo que se hace de un día para otro. No, es muy importante lo que mencionas, Lourdes, porque cuando hablamos de empresas, de emprendedores, de individuos, creo que cuando mencionas el comenzar tu día haciendo ejercicio, el comenzar tu día haciendo algo que te comprometiste a hacer por ti mismo, uno, hacerlo ya tienes una ganancia, ¿no? Porque te estás creando esa identidad.
Y Sí. dos, cómo cambia la interacción con las personas que te rodea. Que eso también es bien importante, que a veces solo lo vemos para nosotros, pero en el momento que ya te levantaste a hacer ejercicio, ya cambió tu interacción. En el momento que paraste 5 minutos a meditar, cambió también esa interacción con alguien que tal vez pudiste explotar. Entonces se me hace muy, muy importante y una muy buena manera como de comenzar. Y lo que dices, paso a paso, si nos queremos ir de 0 a 100, pues no, nadie llega en una escalera del escalón 0 al último, ¿no? Es paso a paso. Muchas gracias, Lourdes. Y hablando de justo estas interacciones, ¿cómo puede ayudar un programa de bienestar integral en general el tener mejores hábitos a tener ambientes y equipos más comprometidos, equipos donde las personas se quieran quedar a trabajar? Ahorita siento que estamos en un momento, en una rotación tremenda a nivel empresarial. No, ese compromiso está así, tiende de un hilito muy delgado. ¿Tú, ¿Tú cómo has visto con estos programas de bienestar o cuando la gente empieza a emplear mejores hábitos su, su compromiso hacia proyectos? Inmensamente. De verdad que hace, y digo, a mí la verdad es que de repente me sorprende volver a escuchar los testimonios de las personas que han cursado o han hecho el programa. Y me conmueve, Ere, y me inspira y finalmente me conecta con mi verdadero propósito y por qué hago las cosas. Porque sí creo que las cosas están cambiando, sin embargo es verdad que la mayoría de las personas pasan o pasamos la mayor parte del día dentro de una empresa. Uh -huh. Si yo estoy en una empresa que solo me está viendo como un número, como estos resultados que yo puedo traer, la verdad es que es difícil que yo me pueda realmente comprometer desde mi ser, vamos a decir, con esto. Qué diferente es una empresa que al crear estos espacios en donde se reconoce que eres un ser humano que también tiene sueños, que tiene familia, ¿no? Que tiene finalmente también otras áreas de su vida que nutrir, como decíamos. Es más fácil que la persona convierta la empresa incluso en parte de su propio proyecto de vida. Uh Y -huh. así como logramos que la persona realmente traiga lo mejor de sí, porque además me ha tocado ver, digo, a lo largo de 20 años te puedes imaginar, por supuesto, bueno, desde la evolución de esto, como al principio cuando yo llegaba a las empresas que no se usaba, por lo menos en México, yo creo que hay ciertos países como en Estados Unidos en donde ya desde antes había más conciencia, no sé qué tanto lo aplicaban o no, pero a mí sí me tocó enfrentarme de verdad con personas en recursos humanos que me veían con cara de que quieres hacer qué. O sea, sí entiendes que es una imprenta, sí entiendes que es un banco, sí entiendes, ¿no? Eh, y ha sido muy enriquecedor ver cómo ha ido evolucionando. Y esto tiene sus dos lados. Por un lado es muy positivo que ya existe esta conciencia, pero también dio lugar a crear, vamos a decir, como más programas o cumplir con este tipo de cosas, más por cumplir con ciertas Uh normas -huh. o ciertas certificaciones que el objetivo verdadero de un programa de bienestar, que tiene que ver realmente con el desarrollo, como siempre les digo, del potencial, felicidad y salud de la persona. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Sin duda, de la persona que esté a cargo. O sea, me ha Uh -huh. tocado ver programas en donde si la persona que toma estas decisiones y que está a cargo no tiene integrado dentro de él mismo esta conciencia, este tipo de hábitos, va a ser muy difícil que realmente permee como queremos que permee, ¿no? Te platicaba en un inicio, que es donde realmente me inspiré para hacer este programa, que además fue muy bello, porque me tocó, como te dije, trabajar con todo el espectro de personas dentro de la empresa. Sin duda, si fue retador,
sí, sí, ¿no? O sea, sí fue retador en el sentido de no convencer, pero crear esta conciencia de que había que crear más espacios de educación para las personas, que además en este caso habían una población incluso que de verdad no tiene acceso a este tipo de educación muchas veces. Primero era como un poco, pero ¿cómo? O sea, yo no puedo parar las máquinas para que tú des clases, ¿no? No veía como el sentido. Entonces, fue muy bello ver cómo fue de alguna forma eso, porque él sí era una persona con un nivel de conciencia que pocas veces he visto, de verdad, mis respetos. Sin embargo, tuvo un proceso igual, ¿no? De, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no parar las máquinas? Entonces, ahí fue donde fui creando y me fui dando cuenta como todos los retos que implica dentro de una organización crear un programa de bienestar que verdaderamente impacte y toque la vida de las personas, sin que esto represente, como él me decía en su momento, yo no puedo parar las máquinas porque pierdo dinero, ¿ok? Ujú. Entonces está esta variable que es real, sobre todo en una empresa que produce, que necesita números, ¿no? Pero ¿cómo lo empatamos y creamos de alguna forma una comunión entre estos dos para que no se pierda esa parte que para la empresa es importante, la parte de los números, y que pueda seguir nutriendo a las personas para que realmente puedan desarrollarse a su máxima capacidad, ¿no? Entonces, creo que sin duda eso parte de un nivel de conciencia de la persona que está tomando decisiones. Muchas veces yo solo con entrar a una empresa me puedo dar cuenta, o sea, ya después de tanto tiempo y tantos diferentes rubros, pero bancos, pero colegios, pero te decía lo de la imprenta, ¿no? Compañías de entretenimiento, en fin, diferentes, te puedes dar cuenta de qué es lo que se respira ahí. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final lo que queremos no es que metamos un parche de, ok, se está poniendo de moda o le están poniendo luz a esta nueva norma en el sentido de, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos una que es una norma que ahora como que la gente empezó a meter cosas y lo que quieren es ponerle una curita a eso, en lugar de realmente crear una cultura que se respire dentro del lugar de trabajo. Y por supuesto que los resultados van a ser abismalmente diferentes, ¿no? De una empresa que está poniendo curitas para cumplir con todos estos requerimientos a una empresa que verdaderamente tiene un interés genuino en el desarrollo de las personas que participan de ella. Eso es clave, Ere, sin duda. Qué importante lo que mencionas, porque creo que cuando hablas de curitas es muy fácil, ¿no? Ah, ya pusieron una clase de yoga. ¡Qué padre! Pero ¿de dónde viene? Realmente los líderes están promocionando que tomes ese tiempo. Los bonos van de acuerdo a, ¿sabes? O sea, al final es un cambio cultural y la importancia de que los líderes, las líderes, estén involucrados en este cambio. Y muchas veces empieza en un cambio personal y que estén abiertos a eso es muy importante. Yo creo que es un súper llamado a cualquier persona que esté liderando un equipo a parar y a pensar cómo quiero liderar y quiero poner curitas o quiero transformar, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, Lourdes. Y creo que aquí tengo todavía dos preguntas. Y no sé si estén de la mano, pero una que creo que es bien importante y es una de las cosas que más me comentan mis amigos, clientes, gente a mi alrededor, no tengo tiempo para mi bienestar. No, mi trabajo, mis hijos, mi proyecto, eh, cualquier cosa, no tengo tiempo. ¿Qué, qué les dices? Esto que dices es súper importante, Ere, porque, mira, mi aceite, que amo. Ah, qué rico. ¿Cuál Eh, es? este es uno que se llama Air de Ah, doTERRA. mm, Me encanta porque te abre todas las vías respiratorias. ah, me hace Eh, falta. sí, te lo recomiendo. Esto que tú comentas, Ere, es, vamos a decir, lo que la mayoría de las personas creen
y nos decimos, cuando yo empiezo a dar conferencias, muchas veces pregunto justo esto, bueno, ¿por qué si sabemos todo esto que hoy sabemos, por qué no lo hacemos? Y la mayoría de las personas lo que me dicen es, no tengo tiempo. Ujú. ¿No? Entonces, bueno, ahí hablamos de diferentes cosas, porque al final también hay que entender que el tiempo, o sea que es uno de los recursos, por supuesto, que tenemos muy importantes, pero hay otro que me parece valiosísimo y del que se habla muy poco, que es nuestra energía, ¿ok? Ujú. Porque tú puedes tener las mismas 24 horas en un día que una persona y haces completamente, ¿no? Algo distinto. Entonces, otra vez, es mis prioridades. ¿Cómo voy a organizar mis prioridades? Entonces, si yo entiendo además el impacto que va a tener en mi salud, si yo me cuido, si yo empiezo este día con esto que platicábamos, ¿no? Algunas acciones que me van a nutrir a mí como ser humano, ¿cómo va a ser mi día? O si yo empiezo corriendo y no me paro a respirar, a tocar base conmigo de cómo estoy, cómo me siento, qué necesito, pues va a ser un día completamente diferente. Entonces, más que un tema de tiempo, de verdad siempre regreso a que es un tema de conciencia, es un tema de estar conectado con lo que verdaderamente necesitamos para desde ahí tomar decisiones. Y sí, sí es muy interesante porque la mayoría de las personas, si hiciéramos una encuesta hoy, lo que dirían es, no tengo tiempo. Es impresionante, ¿no? Y lo que dice, bueno, tal vez tienes todo el tiempo y es, pero con cero energía, ¿sabes? Entonces eso te dice, no tengo tiempo porque no me da. Entonces, ¿cómo te energetizas? Y ahí entran los hábitos saludables, los hábitos que te suman. Qué importante. Fíjate que no lo había relacionado con tiempo y energía y creo que es un mensaje muy, muy interesante e importante. Y imagínate a alguien comenzando de cero en su viaje al bienestar. ¿Qué hábito simple y sostenible le sugerirías para incorporarlo en su día? Y que lo pueda mantener a largo plazo. Creo que eso es importante. Yo creo que lo primero sería hacer una pausa, que se dice fácil, pero a veces es complejo, en el sentido de, como mencionábamos en un inicio, regresar la mirada hacia nosotros. Estamos tan inmersos en cumplir con tantos roles, Nos educaron además, la cultura en la que nosotros vivimos en Occidente, en mirar hacia afuera, ¿no? O incluso, ¿qué más sumamos? Yo me acuerdo, y eso te lo voy a compartir, eh, en una comida que tuvimos con un doctor de medicina china, Uh-huh. una persona que estaba en la mesa le preguntó justo esto. ¿Qué más podemos hacer? O sea, bueno, no, parecido, ¿no? O sea, ¿qué más puedo integrar a mi vida? ¿Qué más puedo hacer para lograr tener un estilo de vida saludable? Y de repente el doctor empieza a soltar una carcajada aire, pero fue así como de todo el mundo así de, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿no? ¿Qué? Y lo único que nos dijo es que ese es el problema, Uh-huh. los occidentales, que de pronto han perdido de vista y están pensando en qué más voy a sumar, qué más tengo que hacer, en lugar de entender que a veces lo que hay que hacer es dejar de hacer para que permitamos que surja algo más verdadero. Esta sabiduría de la que hablábamos en un inicio. Porque si no me estoy llenando de ruido por todos lados, que si bien hay que tener un balance, porque hay que tener el conocimiento, por supuesto, porque si no, sí, pero ¿qué aplico, no? Y luego también regresar a casa, hacer esa pausa, regresar la mirada hacia adentro y decir, bueno, ¿qué de todo esto en este momento resuena más conmigo o me hace más sentido? Y probablemente no se va a parecer a lo que haga mi amiga o la persona de enfrente, porque todos tenemos necesidades distintas, estamos en un momento de vida diferente, logísticas diferentes, y yo creo que partir desde ahí es súper importante para que sea congruente con lo que verdaderamente necesitamos y no sea simplemente seguir lo que ahora me dijo el nuevo gurú, doctor o amiga, ¿no? Sino realmente regresar
como siempre digo, la mirada hacia nosotros y desde ahí crear, si tú quieres, incluso un equipo de apoyo, o sea, ¿con quién me voy a apoyar? Dar de la mano de un guía, de una guía, incluso de un coach que realmente esté familiarizado con esto, que me pueda acompañar a ir realmente integrando en mi día a día estos hábitos y que no se quede en teoría bonita, sino que realmente pueda yo vivirlos. Porque además, cuando tocamos la vida de una sola persona, Ere, y por eso me Ujú. gusta trabajar con emprendedores, con empresas, estamos tocando la vida de muchas más personas. Y un día en una empresa relojera en México, que tuve el honor y la fortuna de trabajar en México, en uno de los testimonios, y nunca se me va a olvidar, una persona me dijo, tus ojos nunca van a ver hasta dónde ha impactado Bean mi vida, ¿no? Ujú. Y yo creo que yo no tenía conciencia de eso, hasta ese momento. O sea, de pronto dije, wow, porque yo estoy trabajando con esta persona, nosotros, el equipo de Bean está trabajando, ¿no? Estamos haciendo esto para estas personas que nuestros ojos ven aquí en la empresa, pero me conmovió muchísimo entender la trascendencia que esto puede llegar a tener y que de verdad quizás nunca lo vamos a saber. Entonces, es como el cuento de las estrellas de mar, ¿no? Que iba caminando esta persona y entonces estaba lleno de estrellas de mar fuera en la playa. Y empieza, coge una y la tira, coge otra y la tira. Hasta que la persona que iba con él le dice, pero ¿por qué haces eso? No tiene ningún sentido, son muchísimas estrellas. Ujú. Entonces él le dice, coge una estrella, la vuelve a tirar y le dice, para esa sí hace la diferencia. Ujú. Pienso que ningún esfuerzo es chiquito. Y a veces ahí justo es donde nos paramos, ¿no? Nuestros ojos muchas veces no van a ver hasta dónde puede llegar esa sonrisa que le dimos a una persona, este abrazo que le dimos a una persona, el compartir este conocimiento. Y sin embargo, creo que no porque nuestros ojos no lo vean quiere decir que no esté sucediendo, que no vaya a pasar. Wow, qué manera de, qué mensaje tan lindo, qué manera de ir cerrando esta plática. Em, la diferencia, ¿no? La diferencia del impacto que podemos tener en una persona lo hace todo. Y Lourdes, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado hoy. ¿Algún otro mensaje, algo más que quieras compartir con esta comunidad antes de despedirnos? Gracias, Ere. Primero, gracias a ti nuevamente por la invitación. Y yo a lo que los invitaría es a creer que siempre hay algo más, que no porque nuestros ojos no lo puedan ver, como cuando es de noche y no podemos ver el sol, no quiere decir que no esté el sol. Mm. Entonces, lo mismo, cuando vemos el día brillante y no podemos ver las estrellas, no quiere decir que no hayan estrellas, solo que en este momento no las puedo ver. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, y quizás se habla poco, pero hay momentos en los que no vemos la salida o no creo que eso esté disponible para mí. O escucho a alguien hablar de algo y digo, no, bueno, eso es imposible, yo no puedo alimentarme de esa manera o hacer ejercicio o hacer... Y eso a veces puede crear mucha frustración. Ujú. Mi invitación solo es a seguir haciéndonos nuevas preguntas y recordar que no porque yo no vea la salida en este momento quiere decir que no la haya. Simplemente no la estoy viendo. Pero Ujú. si yo sigo preguntándome y buscando, seguramente se va a ir mostrando nuevas posibilidades que quizás sean distintas a las que tú te imaginabas, que te pueden abrir un camino que te lleve a donde tú quieres llegar, ¿no? En cuanto a tu salud, en cuanto a un proyecto, en cuanto a una relación. Pienso que ese tipo de cosas funciona realmente en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Una de las
pláticas y de los módulos más importantes para mí dentro de BIN es una plática que damos sobre paradigmas, que son todas Mm, estas creencias que nos limitan. Porque hay unas que son muy obvias y esas están ahí, pero las que realmente están controlando las decisiones de nuestra vida, todas las elecciones son esas que yo no veo, que ni siquiera soy consciente que los tengo. mm. Entonces, la invitación sería eso, cuestiona todo. Siempre digo eso, si lo único que se pueden llevar de aquí es eso, cuestiónalo. Y no desde un lugar soberbio, sino desde un lugar de, ¿es esto verdad para mí? ¿Esto me hace sentido? Desde ahí, para poder encontrar nuevos caminos, nuevas posibilidades y estar abiertos, ¿no? A recibir. Mm, Muchas gracias, Lourdes. No, yo creo que cuestionar desde el amor, ¿no? Desde el amor, o todo lo como lo estás viendo con miedo. Y creo que ahí nos abre por completo la nube. Te agradezco muchísimo. ¿Dónde la gente te puede contactar? Si nos quieres compartir tus redes sociales o la mejor manera para que te pueda llegar, conocer más de BIN. Gracias, Ere. Sí, la verdad es que no he estado muy activa en redes, ya prometo activarme un poco más, pero me pueden encontrar en Instagram como Lourdes Huesca, que se escribe Lourdes Huesca con H, guión bajo, y les vamos a dejar, si quieres, en tus notas la página y por ahí algún regalito para todos tus escuchas. Gracias a ti de verdad por el espacio, por esta plática, qué rico, de verdad, poder platicar y compartir esto junto contigo, y gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí dejamos el día de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias, Lourdes. Gracias a todos. Y les invitamos a seguir a Lourdes en sus redes sociales. A nosotros, gracias por seguir sumando y hasta la próxima. Bye, Hasta bye. Gracias.